Muy buenas familia y bienvenidos un día más a Wall Street Wolverine. Bueno, ya tenemos una de las reacciones inmediatas a este resultado electoral y es la fuga de youtubers. Hay que decir que esto es un tema bastante recurrente que nunca pasa de moda y que la prensa, se frota las manos cada vez que un youtuber se va de España. En este caso le ha tocado a un tío blancoetero que anunciaba así hace una semana que se iba de España. Pero sí, a ver, me voy a ir de España 100%. 100%. O sea, ya está decidido. El domingo fue como la gota que colmó el vaso. Y así es como una persona más pierde la esperanza de que España tenga salvación en un corto plazo. Y es que las cosas pintan muy, pero que muy mal. O sea, yo desde mi experiencia personal, soy una persona que lleva ya más de 3 años fuera de España. Cuando me fui de España, ya tenía la sensación de que las cosas estaban tan jodidas que no tenían arreglo. O sea, que realmente era muy difícil remediar todo esto. Y al final, yo la reflexión que hice fue: Víctor, eres joven, tu tiempo es lo que más vale en este mundo y no puedes estar a la espera de que de repente el pueblo español despierte y decida cambiar el sistema y que haya un sistema que te beneficie más y que te permita crecer y que te permite desarrollarte más. O sea, no puedes vivir a la espera de todo eso. ¿Por qué? Porque el tiempo pasa. El tiempo pasa y te das cuenta de que nada cambia, incluso todo va a peor. Yo en estos últimos 3 años no ha habido ni un solo momento en el cual me haya arrepentido de haberme ido de España. Es más, diría que ha sido una de las mejores decisiones que he tomado en mi vida. Básicamente porque llega un punto en el cual te das cuenta de que vives a la espera de que la gente despierte, pero es que la gente no quiere despertar ni va a despertar. Entonces, en última instancia te acabas dando cuenta que lo mejor es echarte a un lado, tomar tu propio camino y empezar a disfrutar de la vida sin intentar salvar a gente que no quiere ser salvada. Yo una de las cosas que más valoro después de ya 3 años fuera de España es la tranquilidad que tengo de vivir en un lugar en el cual sé que no van a estar jodiéndome cada semana. Y al final haces una reflexión y es, yo podría estar en un lugar en el cual puedo ahorrar más, puedo desarrollarme más como persona, voy a vivir prácticamente igual que en España, y ya no solo eso, sino que voy a poder levantarme todos los días con la tranquilidad de que el gobierno no va a estar tocándome los cojones o no va a aplicar una serie de medidas por las cuales cada vez me va a joder más. E incido de nuevo, al final aquí lo más importante es el tiempo, es lo único que no se puede comprar. Y hay mucha gente joven que en España está a la espera de un milagro, de una iluminación, que no va a llegar. Y no va a llegar, y os lo voy a explicar de una manera muy sencilla. No va a llegar básicamente porque los incentivos hacia el poder político están totalmente en contra de los tuyos como autónomo o como empresario. Son totalmente contrarios. En España hay una grandísima proporción de la población que depende de las nóminas públicas del Estado, y ese tipo de personas tienen unos incentivos totalmente contrarios a los tuyos. Totalmente contrarios. Y cada vez más hay más personas que viven de las nóminas públicas, ya sean pensionistas, funcionarios o personas que dependen de algún tipo de subsidio, frente a cada vez menos personas que deciden ser autónomos o tener su propio negocio. Y el trabajo del político al final es ganar las elecciones. Tú como político vas a querer agradar al máximo número posible de la población para ganar las elecciones. Si cada vez más hay personas que dependen de las nóminas públicas del Estado, evidentemente todas las políticas van a ir a beneficiar a este tipo de personas. Al final, si con cada autónomo puedes sacar 3 nóminas públicas, son 3 votos frente a 1. La razón es clara, vamos a ver. Yo en los últimos 3 años, a mí me han multiplicado por 3 la tasa de autónomos que estaba pagando. En cosa de 3 años, tío. Y de verdad, el que crea que esto va a cambiar y no va a ir a más, no es consciente de lo que viene. Yo hace 3 años, cuando me fui de España, creía de alguna forma que no se podía caer más bajo. De verdad, en los siguientes 3 años he visto cosas que jamás me habría imaginado que fueran posibles en España. Cuando me fui hace 3 años, yo pensaba que no se podía ir más bajo, que no se podía caer aún más. Creedme, siempre se puede caer aún más. Y cuando crees que ya te están jodiendo lo suficiente, cuando crees que ya el nivel de impuestos es imposible que se suba más, cuando crees que no pueden ir a más, creedme que pueden ir a más. Y lo vamos a experimentar en los próximos 4 años. Ahora creemos que hay muchas cosas que son absolutamente impensables. Como hace 4 años creíamos que en España no podía haber un ingreso mínimo vital. Y hoy lo hay. Mañana tendremos algo peor.
Mañana habrá una nueva subida de impuestos. Mañana seguirán subiendo los impuestos a los autónomos y a todos los empresarios. Y seguirá así. ¿Por qué? Porque su incentivo es el crear cada vez más personas dependientes del Estado. Ese es su incentivo. Un incentivo totalmente contrario al tuyo. O sea, yo empecé pagando algo que yo también entiendo que al principio cuando empiezas y tal, y ahora estoy pagando casi 600 pavos. Esto no tiene visos de parar. Esto no tiene visos de parar. Y lo que estoy viendo ahora mismo, el producto de estas elecciones es un Pedro Sánchez capaz, literalmente, de hipotecar a su madre por seguir 4 años más en el sillón y poder seguir usando el Falcon, que está, por un lado, negociando con Sumar, que quieren meter sí o sí, porque Yolanda Díaz va a seguir siendo la ministra de Trabajo, vicepresidenta de España, bla, 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 bla. Quieren introducir sí o sí, la herencia universal, los 20.000 pavos. Porque tremendo golpe de efecto. Luego, por otro lado, Esquerra Republicana le ha exigido que los presupuestos tiene que haber 20.000 millones más para Cataluña. ¿Vale? A ver, ya no es solo esto, estamos llegando a un punto que va todavía más allá. Ya no es que hablemos de que se destine más presupuesto a Cataluña, lo que sea. No. Es que ya se está negociando el que todos los españoles condonen la deuda de Cataluña. Es decir, que el resto de los ciudadanos en España paguen la deuda que hay en Cataluña para perdonarle esa deuda a cambio del apoyo de Junts per Catalunya. Esto está sobre la mesa. Esto es surrealista. Es absolutamente surrealista. O sea, esto es increíble. El otro día estábamos leyendo que las pensiones habían alcanzado máximos históricos. Quiero decir, la situación de España, en manos de quien está en estos momentos, no parece que en un futuro a corto o medio plazo vaya a poder aplicar políticas para que personas como yo no estemos literalmente siendo exprimidas de forma sistemática para mantener un puto chiringuito, una fucking fiesta que no me sale los huevos de pagar. Y ya no es solo que no quieras pagar esta fiesta, es también una cuestión de ser realista. Con el nivel de deuda pública que tiene España, no hay capacidad de hacer realmente una serie de reformas representativas que a ti, como autónomo, te beneficien. En absoluto. Se va a priorizar antes el mantener contentos a los pensionistas, a los funcionarios y a todos los que viven de las subvenciones o de los subsidios que a ti. Ya lo he dicho, porque con cada autónomo se pueden sacar 3 subvenciones y te salen las matemáticas como político. Como autónomo no eres en absoluto una prioridad para los políticos. El político, al fin y al cabo, lo que busca es ganar las elecciones. Ganar las elecciones implica agradar al máximo número de personas posibles dentro de un país. Aunque todo eso pase por la autodestrucción del propio país. Bueno, ya se comerá el siguiente ese marrón. Tú lo que quieres es ganar las elecciones, estar 4 añitos ahí, cobrando bien, colocarte bien y perfecto. Si eso implica la destrucción del país, pues bueno, eso ya lo solucionará el siguiente. Esto es como el juego de la patata caliente. Se van pasando la patata caliente y al que le explote, mala suerte. Pero al final, tú como político, para ganar las elecciones, tienes que agradar al máximo número de personas posibles. Y en España, para ganar las elecciones, tienes que agradar sobre todo a los pensionistas, a la gente que vive de las nóminas públicas y a los que viven de los subsidios. Cogiendo a ese nicho de votantes y luego diciéndole al resto que hay que frenar a la ultraderecha porque es peligrosísimo, lo tienes todo. Y yo entiendo la frustración de muchas personas alrededor de todo esto, pero os voy a hacer un spoiler. Esto no va a cambiar en un corto ni en medio plazo. No va a cambiar. ¿No ha cambiado en 4 años? ¿Creéis que va a cambiar en otros 4? No va a cambiar. De verdad. O sea, tenéis que quitaros ese instinto de salvadores de personas que no quieren ser salvadas. En España la gente está contenta porque ha frenado la ultraderecha. Entonces, ya está. Es lo que han elegido. Y tú tienes que ser realista con tu vida. Al fin y al cabo, lo que va a venir en adelante probablemente no vaya a ser en absoluto positivo para ti. Y yo sé que hay mucha gente con ese instinto peliculero de hay que quedarse a luchar, que se creen que están aquí en la película de Salvar al Soldado Ryan, cuando en realidad lo único que hacen para luchar es poner 4 tweets quejándose en Twitter y compartir ciertos vídeos.
Esa es su forma de luchar. La realidad es que a mí esto es algo que me decían hace 3 años, de no, hay que quedarse a luchar, y miro lo que han hecho los que se han quedado a luchar, y la verdad que de lucha ha habido poco, poco. Esa lucha ha tenido un resultado nefasto. Ha mejorado el PSOE sus resultados, Y eso con gente que se queda a luchar. Que mucha gente me tendrá que explicar lo que es luchar, ¿sí? Porque si luchar es poner 4 tweets con ubicación en España, se puede hacer también con una VPN, desde otro país, se puede hacer perfectamente. Porque aquí no se ha movido ni Dios en las calles, no se ha movido ni Dios. Amigos, las cosas no pintan bien. Y por eso, desde las elecciones, y no han transcurrido ni 2 semanas, se han disparado las consultas para trasladar la residencia fiscal. Y es que en apenas 2 semanas, estas consultas se habrían multiplicado por 4. Esto es algo que mucha gente no está siendo consciente de ello, pero a día de hoy, yo diría que al socialista medio le debería preocupar mucho más Portugal que Andorra. Porque sí que es cierto que cuando un youtuber se va a Andorra, esto hace mucho ruido, porque lo suele anunciar, pero creo que el socialista medio no está siendo consciente de la cantidad de personas muy normales que se están yendo a Portugal por los beneficios fiscales que hay en Portugal. Tú en Portugal, como nómada digital, puedes perfectamente no pagar casi impuestos. De verdad os lo digo, o sea, puedes pagar incluso menos impuestos que en Andorra. En Andorra, al fin y al cabo, tienes el 10%. Pero es que en Portugal tienes la posibilidad de incluso no pagar nada. Y toda esta gente que se está yendo a Portugal muchas veces no son ni youtubers ni figuras públicas. Son personas que tienen la capacidad de trabajar en cualquier lugar del mundo y amparándose en esta visa de nómada digital, pues pueden permitirse vivir en un país tan cercano como es Portugal con unos beneficios fiscales maravillosos. Pero claro, esto no es algo que genere muchísimo impacto a nivel mediático porque son personas normales y esto es una huida silenciosa. O sea, el socialista medio no es consciente de la cantidad de gente que se está yendo de España a Portugal o a Andorra, precisamente porque las nuevas realidades a nivel laboral están permitiendo que muchos países, dando una serie de ventajas para estos trabajadores digitales, vayan a residir a estos países amparándose en estos beneficios fiscales que da el país, y el país se puede nutrir de todos estos contribuyentes que a lo mejor no pagarán mucho, pero es dinero que se queda dentro de este país. Y la mayoría de personas que acuden a solicitar sus servicios son de Madrid y se interesan por la situación de países como Portugal o Andorra. Y ojo que el perfil medio del solicitante no son los grandes millonarios que quieren evadir sus impuestos para no pagar carreteras y hospitales. El perfil medio está compuesto por individuos que ganan entre 40.000 y 50.000 euros al año. Porque vemos o intuimos, aunque no tengamos una bola de cristal y no podamos aportar certeza sobre lo que va a pasar en un futuro, que esto se va a tomar por culo. Y dentro de ese grupo hay jubilados con planes de pensiones, nómadas digitales, emprendedores, ejecutivos de empresas, grandes autónomos y algún que otro youtuber. Y creedme que esto es lo más inteligente: votar con los pies. Porque el tiempo es oro, señores, y hay muchísimas personas que se tiran toda su juventud esperando a que en algún momento la situación mejore en el país, cuando en realidad lo que podrían haber hecho es decir, pues mira, le echo cojones, me voy a cualquier otro país y empiezo a estructurar mi vida en un país que me permita crecer como profesional. ¿Por qué? Porque la realidad que luego te encuentras es que hay muchísima gente joven en España a la espera de un milagro que nunca va a llegar, y más con la situación que tiene el país, sobre todo en cuanto a deuda pública y sobre todo con los gobernantes y la filosofía que quieren aplicar estos gobernantes en torno al país. Olvídate, su ideología es un generador de miseria nato. En España va a quedar la gente que no pueda irse de España. La gente que pueda, si no está allá afuera, se estará ya yendo en los próximos años. ¿Por qué? Porque no hay quien tenga un negocio en España. Es absolutamente insufrible. Y esto es algo que siempre genera la típica reacción falsa en el socialista medio, de cierra al salir, qué bien, uno menos, pero en el fondo están resentidos porque saben que se les está yendo dinero. Y os digo una cosa, esta es la mejor forma de luchar contra esta gente, y es que cada vez tengan menos dinero y que cada vez se vayan hundiendo dentro de su propia miseria, porque cuando tú decides que no contribuyes a esta fiesta, estás quitándole capacidad a esta gente para seguir perpetuando todas sus redes clientelares y para seguir perpetuando todo este servilismo que quieren implantar alrededor del Estado. Porque al final lo que esta gente quiere es tener a la gente controladita. ¿Y qué mejor forma de tener a la gente controladita que tenerles dependientes del Estado y con muy poquitas oportunidades en el sector privado? Ojo,
Menos mal que está el Estado para cuidarte, que ya el Estado se ha encargado de destruir el sector privado, de no dejar prácticamente ninguna oportunidad para que tú encima estés agradecido porque viene el Estado, que es el que te ha roto las piernas, y te da una muleta pagada con el dinero de otro. Claro, es que menos mal que está el Estado para poder dar empleo y ayuda a los ciudadanos cuando el Estado ha sido el que se ha encargado de destruir el sector privado y de dejar a la población sin oportunidades a nivel social. Esto es lo que buscan en última instancia, que haya un sector privado debilitado, controlado por el poder político y que ni se te ocurra tener incentivo de querer crecer dentro del país. No. ¿Tú qué quieres ser? ¿Un rico más que vote a la derecha? No. Tú vas a ser siempre un ciudadano que tenga lo justo para vivir. ¿Por qué? Porque si te desarrollas como profesional, igual te da por votar a los otros. Entonces necesitamos un sector privado muy controlado, dependiente del dinero público y el resto de gente dependiente de las nóminas públicas del Estado. Porque así nos podemos perpetuar en el poder. Lo peor que puede ocurrir es que la gente pueda ganarse por sí misma la vida, que puedan tener un negocio y puedan crecer, porque si esto ocurre, a lo mejor les da por no querer depender del Estado y no nos votan. El punto es que ahora mismo hay una lucha de poderes entre la gente que vive de su propio dinero y la gente que aspira a vivir del dinero ajeno. Esa es la verdadera lucha. Y a día de hoy en España tiene mucho más peso la gente que aspira a vivir del dinero ajeno que la gente que vive de su propio dinero. Y te da más votos esta gente que esta gente. Entonces, los incentivos a nivel político están claros. En este sentido, vamos a aportar algunos datos que a lo mejor apuntan un poco en esta dirección. El primero de todos es que el gasto en pensiones superó en julio por primera vez los 12.000 millones de euros. Desde el gobierno se estima que el gasto en pensiones se sitúa en el 11,7% del PIB en los últimos 12 meses. También es importante señalar que la seguridad social está quebrada y tenemos 48.000 millones de déficit y 100.000 millones de deuda. Esto absorbe un tercio de los ingresos tributarios del Estado y es una parte sustancial del déficit de las administraciones. Claro, aquí uno se hace una pregunta y es ¿por qué vas a querer participar de un sistema que está quebrado? O sea, te prometen unas pensiones maravillosas que no tienen pinta de ser tan maravillosas, y más viendo cómo está la pirámide poblacional y la evolución demográfica que tiene el país. O aquí se produce un baby boom y además este baby boom se absorbe por el mercado laboral que de repente empieza a generar empleo de una manera escandalosa y esto provee a todos los pensionistas y los futuros pensionistas que hay para sostener este sistema, o este sistema solo se va a sostener expoliando cada vez más a la población productiva. Y uno podría pensar, bueno, pero si tenemos unos gestores, unos administradores, unos políticos medianamente responsables, a lo mejor podemos lidiar con estos datos. Quien todavía piense así, por favor, que se caiga del guindo ya. Esta gente no va a arreglar absolutamente nada. Esta gente lo que va a hacer es poner parches para que si a alguien le explota la patata caliente, sea el siguiente, al que va después de ellos. La responsabilidad que tienen con la gestión del dinero público, es decir, el dinero que sale de tus impuestos y de mis impuestos, es nula, cero, nada. Esto es justo lo que hablábamos al principio. Al final no se producen reformas en beneficio del propio país. Lo que se hace es una política populista que te permite perpetuarte en el poder, aunque esas políticas populistas que te permiten perpetuarte en el poder lleven a la ruina al país. ¿Qué ocurre? Que todas las reformas que necesita España serían ampliamente impopulares de cara a un político. Un político que aplicara este tipo de reformas no ganaría las elecciones, porque España lo que necesita es una serie de sacrificios y de reformas muy duras que llevarán mucho tiempo, que ningún político ni de broma pondría en su programa electoral, porque ni de coña ganan las elecciones con ese programa electoral. Esto se obligará a hacer desde Bruselas y se planteará de repente que Bruselas es un ente malévolo que nos obliga a hacer esto. Pero es la realidad. O sea, a día de hoy, si tú quieres arreglar España, no existe la posibilidad de querer arreglar España y ser honesto con tus propuestas electorales y ganar las elecciones. Porque estas propuestas son absolutamente impopulares. No ganas las elecciones con este programa electoral. Lo que tienes que hacer es prometer otras cosas y que luego te venga a Bruselas y te diga, a ver, ¿cómo arreglamos esto? Y a Bruselas le prometes lo que de verdad tienes que hacer. A ellos sí. Pero a la gente no. ¿Qué ocurre? Luego te planteas como, es que Bruselas no nos deja. Es así. La realidad es que lo que necesita España como país es una serie de reformas tan duras que nadie a nivel social aceptaría. Nadie. Absolutamente nadie. Y si hubiera un partido que aplicara
este tipo de medidas, ya tendrías al resto de partidos políticos haciendo populismo para aprovecharse de ello, a sabiendas de qué es lo que se necesita. No hay un pacto de Estado de vamos a aliviar el peso de la deuda pública y vamos a hacer una serie de reformas que nos permitan tener un sistema que sea sostenible en el largo plazo. No. Es una guerra de trincheras por el poder. Y para que os hagáis una idea de lo que a esta gente se la bufa el dinero público, en la pasada legislatura se habrían realizado 17.400 contratos a dedo. Sanidad, educación y carreteras. Carreteras que además luego vas a tener que pagar peajes por ellas. O sea, ya no solo pagas la construcción de las carreteras, sino que pagas por su uso también. Y también por echar gasolina. Y por tener coche. Hombre, hay que pagar el impuesto de matriculación y de circulación, hombre. Hay que pagarlo. Pagas por la construcción de carreteras, por el uso de carreteras, por echar gasolina en tu coche y por tener coche. Y además, si es un coche muy contaminante, pues te pondré una serie de restricciones para que te jodas, por contaminar. Pero tú pagas muchos impuestos por sanidad, educación y carreteras. Y no te quejes, No te quejes. Ni se te ocurra quejarte, Sanidad, educación y carreteras. Nada más. Se pagan muchos impuestos por eso, En absoluto evidencias el nivel de despilfarro que hay de fondos públicos y de estatismo innecesario. No. Sanidad, educación y carreteras. Y aquí nadie puede evidenciar esto. Que si tú lo evidencias es que quieres acabar con la sanidad pública. Entonces, ¿cómo va a haber carreteras? Con esta mentalidad, ¿cómo quieres que haya un cambio? Si es que es normal que la gente se vaya, si es que es lo más lógico, si es que ganas en salud mental. Es que es absurdo quedarte luchando con gente así. Es absurdo. El tiempo es oro. O sea, estás perdiendo el tiempo. Estás perdiendo el tiempo intentando salvar a gente que no quiere ser salvada. Al final, lo más inteligente es votar con los pies. Y os lo dice alguien que lo hizo. Ganas en salud, de verdad. En salud y en dinero. Porque además es como si compraras tiempo. Porque yo muchas veces lo digo, Andorra es como una máquina del tiempo en este sentido. Porque un año en Andorra ahorras lo que podrías ahorrar en España en 5, prácticamente. O en 10. Entonces estás ganando tiempo, estás comprando tiempo. Puedes ahorrar más, puedes invertir más, puedes llevar una mejor vida. ¿Quién no querría eso? Pero bueno, ya sabéis que si piensas así eres un egoísta, no como todos aquellos políticos, funcionarios y vividores de lo público que no quieren que te vayas del país para que ellos sigan teniendo su nómina pública. Tú tienes que quedarte a pagar esas nóminas. Pero el egoísta eres tú. No ellos por decir, hostia, pues igual la gente del sector privado está pagando demasiados impuestos y no estamos permitiendo que se crezca y se genere empleo. Igual nos tenemos que buscar un trabajo en el sector privado o tenemos que reducir nuestro gasto. No. Nosotros tenemos que seguir cobrando, que sean los otros los que paguen más impuestos. Pero el egoísta eres tú. Eres egoísta tú por irte a otro país a querer ganar más dinero. Ellos, no. Ellos prefieren antes hundir el país que recortar el gasto. Antes se hunde el país, Ellos no van a renunciar a sus nóminas. Nunca. Aunque eso implique hundir el país. Aunque eso implique que los autónomos no puedan crecer. Aunque eso implique que no se genere empleo. Da igual. El egoísta eres tú, no ellos. Lo que significa básicamente que 1 de cada 10 contratos realizados por la Administración General han seguido este patrón y la mayoría, que son casi 11.000, son contratos menores. ¿Recordáis esos contratos que si no superan los 15.000 euros no se publicitan y así se los pueden dar a quien les salga de los cojones? Pues esos. Hombre, es que hay que pagar los favores. Así funciona la política. Es que funciona así, hay que pagar los favores. Estamos ahí apoyando, hacemos ruido en las calles. Hay que pagar a la militancia. Además, se han realizado 6.403 contratos con importes millonarios que han caído en empresas elegidas por el método digital. Por cierto, los ministerios que más los han utilizado han sido los de Seguridad Social e Igualdad, que al parecer van generalmente con mucha prisa a la hora de realizar adjudicaciones. En el caso del Ministerio de Igualdad, los contratos menores han conformado el 75% de las concesiones totales. Es decir, tenemos estudios de género, homofobia, transfobia, actos del 8M, renovación de ordenadores, biografías de la pasionaria, vete tú a saber. Sanidad, educación y carreteras. No seas fascista. No seas egoísta. No caigas en las fake news. Sanidad, educación y carreteras. Apuntaos el dato. En estos momentos, el 48,5% de los mayores de 18 años depende de alguna ayuda, subsidio, pensión o sueldo pagado por una administración o empresa pública.
Alguien lo tiene que pagar. ¿Quién lo pagan? Los que pagan los impuestos, los pagadores de impuestos. El 48,5%, más o menos la mitad. La mitad del país depende de un sueldo, un subsidio o una pensión que tiene que pagar la otra mitad. Y esto, señores, es el paraíso socialista. Es exactamente lo que se busca. Población dependiente del Estado. Es lo que se busca, es lo que hace que se perpetúen en el poder. Crear población dependiente de las nóminas públicas del Estado. Así es como los socialistas se perpetúan en el poder. De esta manera. Necesitan esto. Les beneficia esto. Cuanto peor, mejor para todos, y cuanto peor para todos, mejor. Mejor para mí, el suyo, beneficio político. La realidad es que ahora mismo casi 20 millones de personas dependen del Estado, un número que, por cierto, ha crecido en los últimos años a raíz de la pandemia y que demuestra que las familias españolas no estaban muy bollantes, que se diga. Aquí podéis ver lo que he comentado durante el vídeo. La verdadera lucha es entre la España que vive de su propio dinero y la España que vive del dinero ajeno. Y esta España cada vez es más numerosa. Por lo tanto, ¿para quién se va a gobernar? ¿Para quién se va a gobernar? Está claro. O sea, hay que estar muy ciego para no verlo. La mayor parte de todo este dinero público se destina primero a pensiones contributivas, con más de 11 millones de pensionistas, que suponen un gasto de unos 15.362 millones al mes. Luego tenemos 1,7 millones de parados, en los que habrá un número indeterminado de fijos discontinuos, que perciben algún tipo de prestación y que en la mayoría de los casos no llega a los 500 euros. También está ese gran invento del ingreso mínimo vital, que disfrutan 645.000 personas, que estas cobrarían entre 300 y 700 euros al mes, pero en la mayoría de casos no llega a los 500 euros. Y luego podríamos hablar de otras ayudas como las de dependencia, que van de los 153 a los 455 euros en función del grado en el que se encuentre la persona. Y luego tenemos, por supuesto, a los funcionarios, porque el Estado es el gran contratador en España de los últimos años. De hecho, desde la pandemia, un 55% del empleo creado es empleo público. Y es que durante esta última legislatura, este tipo de empleo habría aumentado un 10%, mientras que el empleo privado solo lo ha hecho un 4%. ¡Que invierta su puta madre! Yo creo que en este vídeo, un tío blancotero ha hecho un resumen perfecto de por qué España, a día de hoy, al menos en un corto o medio plazo, es absolutamente insalvable si eres una persona que tienes un negocio o aspiras a tenerlo. Es insalvable. De verdad, ser realistas, nada va a cambiar. Absolutamente nada va a cambiar en un corto plazo. Es más, hoy, aquí, os aseguro que en los próximos 4 años yo voy a tener contenido de sobra, y cada vez más surrealista. Apuntaos esta fecha. Voy a tener una cantidad de contenido surrealista que muchas veces pensaremos, joder, ¿en qué momento hemos llegado a este punto? Sí, señores, creedme que llegaremos a cosas peores, cosas que hoy nos parecen una locura, llegarán. Tiempo al tiempo. Hay 4 años por delante para disfrutarlo y para comentarlo con tranquilidad, de verdad. Va a haber contenido de sobra. Así que nada, señores, hasta aquí el vídeo de hoy. Disfrútenlo votado, es lo único que puedo decir. Disfrútenlo votado y los que puedan, huid, insensatos, porque hay poco que salvar. Y nada, deciros que mucha gente no conoce el canal de Wall Street Wolverine Replay, pero es un canal que está tirando mucho y que sé que os está gustando bastante, os lo dejo en la descripción. Subo básicamente los highlights de los directos, que mucha gente tampoco sabe que hago directos. También os dejo el link de mi canal de Twitch, que prácticamente todas las noches hago directo y sé que mucha gente no lo disfruta porque no lo conoce, así que suscribíos a Wall Street Wolverine Replay, donde tenéis, digamos que los mejores momentos de los directos y también, joder, pasaos por los directos que lo pasamos muy bien. Y nada, señores, no me enrollo más, muchísimas gracias por todo el apoyo, un abrazo enorme y como siempre nos vemos en el próximo vídeo.